Pues bien, después de haber analizado las dimensiones de la legalidad, los derechos humanos y la ciudadanía, pasamos a reflexionar sobre el lado oscuro de la política, que está representado por la razón de Estado y el realismo político. Por ello, retomamos nuestro análisis del día de hoy tratando de explicar algunas de las mentalidades más típicas que adopta el autoritarismo en las sociedades de nuestro tiempo, derivados sobre todo de los secretos del poder y de la manipulación social. En este caso, nos referiremos al populismo. Iniciemos mencionando que el populismo es un viejo y nuevo problema de la política. Viejo porque, como veremos a continuación, surgió a finales del siglo XIX en la Rusia zarista, y nuevo porque actualmente se ha reproducido esta forma de gestión política en diversos países con la característica común de intentar asfixiar a la democracia. Para proponer una explicación que permita comprender el fenómeno y al mismo tiempo dotarnos de una estrategia para neutralizarlo, diremos lo siguiente. Una primera reflexión sobre el populismo se remonta al bonapartismo del que habló el filósofo y economista alemán Carlos Marx en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, refiriéndose a un sistema autoritario y poco competitivo, sostenido por una burocracia civil y militar a través de la cual las clases dominantes establecen sistemas de despolitización de la sociedad a través de la manipulación y el uso de la demagogia. Posteriormente, el filósofo de la ciencia, el inglés Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, advierte sobre los peligros que implican las sociedades cerradas y autoritarias, que también pueden ser populistas, donde el mecanismo de reemplazo en los gobiernos es a través de la violencia, como la revolución o los golpes de Estado. Además, sostiene el autor, estas sociedades estarían dominadas por el pensamiento mágico y colectivista. Al respecto, también es posible hacer referencia a la teoría de la movilización social del sociólogo italo-argentino Gino Germani, quien en su obra Populismo y contradicciones de clase en América Latina enfatiza el rol de la estratificación social en la génesis del autoritarismo en el mundo moderno. Las tensiones típicas de la sociedad, sostiene este autor, ocurren entre el creciente proceso de secularización y la necesidad de imponer núcleos mínimos de naturaleza prescriptiva que son necesarios para la integración social, lo que representa un factor clave en la emergencia de las formas autoritarias. Otros enfoques consideran al populismo como una respuesta al neoliberalismo, que estaría anulando elementos básicos de la democracia, como sostiene la profesora de la Universidad de California, Wendy Brown, en su obra El pueblo sin atributos, donde afirma que el neoliberalismo está acabando con la justicia, las culturas políticas, los hábitos de ciudadanía, las prácticas de gobierno y sobre todo con los imaginarios democráticos. Democracia, dice la autora, significa la aspiración a que el pueblo, y no algo más, ordene y regule su vida en común mediante el gobierno de sí mismo en conjunto. Y para complicar estas interpretaciones sobre el fenómeno del populismo, traemos a colación al gran intelectual mexicano Enrique Krause, quien en su obra El pueblo soy yo afirma: el populismo es un término resbaloso. No obstante, la palabra ha terminado por encontrar en la realidad su significado definitivo. Es una forma de poder, no una ideología. Más precisamente, el populismo es el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática para prometer la vuelta de un orden tradicional o el acceso a una utopía posible. Y una vez logrado el triunfo, consolidar un poder personal al margen de las leyes, las instituciones
y las libertades. Por ello, agrega el autor, todo populismo en su sentido actual postula una división entre buenos y malos, que históricamente es de viejo cuño. Los jacobinos, precursores remotos, emprendieron la lucha contra los aristócratas y los emigrados, los comunistas y los fascistas contra la burguesía, los nazis contra los judíos y los bolcheviques. Y es que ante esta diversidad de interpretaciones sobre los atributos del pueblo y sobre el tipo de liderazgo que se desarrolla, es que nacen las preguntas sobre los partidos que hablan en nombre del pueblo. Y un ejemplo clásico por excelencia de esta nueva problemática autoritaria está representado por el fenómeno del populismo. Pero entonces, ¿qué es el populismo? Pues bien, intentemos definirlo. Pues bien, debemos reconocer que muchos especialistas, teóricos, sociólogos, politólogos e historiadores trabajan en el estudio del populismo como un fenómeno social y político. Es posible afirmar que el populismo es un movimiento político y una ideología sobre el líder y su relación con las masas, cuya fuente de inspiración y constante referencia es el pueblo considerado como un agregado social homogéneo. El populismo se contrapone fundamentalmente a la democracia liberal y no a otros modelos de democracia, sobre todo las de tipo plebiscitario. Se denomina populismo a un conjunto muy variado de hechos diversos que abarcan tanto acciones como declaraciones supuestamente destinadas a alimentar los sentimientos instintivos de la multitud, como el conjunto de políticos que se dedican a satisfacer estas pasiones con sus decisiones y declaraciones. El relato sobre el populismo mezcla, por lo tanto, dos elementos diferentes que en su confluencia se pervierten. De un lado, un comportamiento irracional e instintivo del pueblo y por el otro, una forma de discurso político de los que hablan en nombre de ese supuesto conjunto popular. La identidad de la mayoría de la población se basa en distinguirse del pueblo o afirmar que se pertenece a un determinado pueblo, sea este una etnia, una nación, una religión o toda la humanidad en su conjunto. A este conjunto social se le dota de poderes benéficos o maléficos que se concretan en una determinada voluntad de actuar como un cuerpo unificado e incluso de reclamar derechos inalienables como integrantes de tal cuerpo. Las personas que afirman su pertenencia a un grupo, secta o clase social, y más aún las que hablan en su nombre, se sienten agredidas y ejercen la violencia, comenzando con la verbal, si se pone en duda la existencia del mismo y de su poder metafísico para imponer leyes a los demás. Por lo tanto, existen tantas variantes del populismo que no es posible otorgarle una sola definición que sea al mismo tiempo definitiva, omnicomprensiva y sistemática. Sin embargo, sí es posible identificar sus características más persistentes y distintivas. El populismo sostiene la homogeneidad de la sociedad con sus arquetipos, esencialismos y nostalgia por la tradición ancestral. Otra característica es que como movimiento político actúa en base al principio fundamental de hacer prevalecer por sobre cualquier otra consideración legal, económica o política la supremacía de la voluntad del pueblo. Una característica más es que el populismo representa un movimiento mesiánico que promueve la salvación de las masas a través de liderazgos carismáticos. Su actuar ideológico es en blanco o en negro y no conoce el gris. Es por lo tanto maniqueo, dogmático e intolerante. En su dimensión social, el populismo propone la expulsión radical de lo no popular, en cuanto germen parasitario y corruptor de la pureza popular. El populismo
Frecuentemente promueve acciones discriminatorias contra ciertas categorías económicas y culturales de la sociedad y se hace acompañar de un racismo ideológico. Considera que la única fuente de legitimidad política reside en el pueblo, porque éste representa a la mayoría de la sociedad. El pueblo se proyecta como la entidad suprema y el poder político no puede prescindir de él en su expresión concreta y en su investidura mítica. Otra característica es que el populismo es demagógico porque aunque siempre habla del bienestar del pueblo, en los hechos necesita del mantenimiento de la pobreza y de la creación de nuevos pobres para su propia reproducción política. Finalmente, otra característica es que los populismos pretenden atrapar el monopolio de la representación política de la nación, buscando al mismo tiempo disminuir el pluralismo político. Por la presencia de alguna de estas características o de varias de ellas a la vez, es que se afirma que los gobiernos populistas ejercen el poder político de manera patrimonialista y clientelar, recompensando a sus fieles seguidores y castigando a los disidentes. La ideología del populismo se distingue por la continua confrontación que desarrolla bipolarmente entre un pueblo homogéneo y honesto y una élite política corrupta e inmoral interesada solamente en conservar su propio poder. Por ello, es que de acuerdo con el filósofo y escritor italiano Niccolò Merker, en su obra Filosofías del Populismo, los líderes populistas consideran que son los hombres simples y comunes aquellos quienes pueden entender de mejor manera los problemas del pueblo y que por lo tanto no son necesarias las mediaciones de los aparatos y de los partidos tradicionales. Además, es posible identificar una retórica anti-establishment en el discurso de los gobernantes populistas. Y para comprender mejor todo esto, veamos qué nos dice la teoría política sobre el fenómeno del populismo. El populismo nace como un movimiento político y un conjunto de teorías en Rusia durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre los principales exponentes teóricos del populismo en este momento encontramos al ideólogo de la Revolución Campesina Alexander Herzen, al filósofo socialista Nikolai Chernyshevsky y al matemático y escritor Piotr Lavrov, quienes ejercieron una fuerte influencia sobre una entera generación de jóvenes intelectuales rusos. Ellos consideraban que el proceso de emancipación social respecto de la aristocracia rusa provenía del grupo social más numeroso y homogéneo de la población. En sus orígenes, el populismo identificaba en la masa de los campesinos la principal fuerza revolucionaria capaz de destruir al sistema zarista, para realizar aquella idea de una sociedad superior que en ese momento se identificaba con el socialismo. Estos primeros ideólogos del populismo ruso consideraban que la unidad agraria representaba el elemento fundamental de la futura sociedad y proclamaban como un deber de todos los intelectuales el integrarse al pueblo para educarlo con miras a su liberación. Los populistas rusos consideraban que la representación y la esencia del pueblo se encuentra en el grupo social de los campesinos, a quienes atribuían virtudes especiales y una prioridad moral a causa del carácter de su trabajo y de su cercanía con la madre tierra. Los campesinos y sus tradiciones eran para los populistas rusos los sujetos políticamente relevantes. Quizá por ello es que el populismo tiene una mentalidad esencialista, es decir, esa idea siempre presente en sus discursos de apego a un pasado que fue siempre mejor, a las tradiciones ancestrales y, en una palabra, a la esencia original del pueblo.
El populismo ruso entró en crisis ante el desarrollo del comunismo leninista, que se articulaba sobre la nueva teoría de la lucha de clases y del papel de la vanguardia revolucionaria. Algunos grupos dispersos del movimiento populista ruso optaron por el terrorismo, que fue responsable, entre otras cosas, del asesinato del zar Alejandro II en 1881, como muy bien nos recuerda la historiadora Valentina Tabadovskaya en su obra El populismo. Ella afirma que los llamados populistas rusos de las últimas décadas enunciaron las tesis de la espontaneidad de las fuerzas populares, que fueron objeto de críticas agudas por parte de Lenin y los bolcheviques. La disputa entre leninismo y populismo se habría de resolver en favor del primero. Posteriormente, la práctica política del populismo se transformó en función de los cambios sociales, como acertadamente sostiene el historiador del populismo y profesor de la Universidad de Turín, Franco Venturi, en su conocidísima obra El populismo ruso. Allí, el gran historiador italiano afirma que las nuevas interpretaciones del populismo incluyeron en el concepto a la clase obrera y a la pequeña burguesía. Con el amplio desarrollo de las teorías marxistas que identificaban en la clase obrera al sujeto políticamente relevante, en la nueva situación de desarrollo industrial y capitalista, el movimiento populista entró en crisis y en descomposición. Este complejo proceso de transformaciones del populismo ha sido muy bien documentado por el historiador italiano Franco Battistrada, quien en su obra Marxismo y Populismo analiza aquello que denomina el debate teórico y político más importante del siglo XX, que está representado por la contraposición intelectual entre populismo y el marxismo. Ya en la primera mitad del siglo XX, en algunos países con fuerte concentración urbana, el populismo renació, pero esta vez articulado ya no a los campesinos pobres, sino a la masa de los trabajadores industriales. Este nuevo populismo, articulado a los procesos de industrialización y secularización, también sostenía, paradójicamente, las viejas teorías de la homogeneidad de las masas populares con sus arquetipos, esencialismos y nostalgia por la tradición ancestral. Poco a poco, el populismo evolucionó, alejándose de las condiciones materiales de las sociedades para convertirse en un movimiento teórico y político, cuya fuente de inspiración y de constante referencia ahora se había concentrado solamente en su núcleo original, representado por la idea del pueblo, considerado como un agregado social homogéneo. En cuanto a movimiento político y a partir de esta evolución histórica e ideológica, el populismo inició a actuar en base al principio fundamental según el cual es necesario hacer prevalecer por sobre todas las cosas la supremacía de la voluntad del pueblo. El populismo se presenta así en su acción concreta como un movimiento mesiánico anclado a una pureza popular que promueve la salvación de las masas a través de formas y liderazgos carismáticos. La acción del populismo es maniquea, dogmática y se orienta casi siempre a la expulsión radical de todo aquello que es considerado no pueblo en cuanto a germen parasitario y corruptor al interior del sistema populista. Por ello, veamos brevemente a continuación la vertiente, por decirlo así, economicista del populismo. Algunos autores, como el economista alemán Rüdiger Dornbusch, en su obra Política Económica de Argentina 1946-1983, concibe al populismo fundamentalmente como un tipo de política económica irresponsable,
caracterizada por un primer periodo de gasto masivo financiado por la deuda externa y seguido por un segundo periodo marcado por la adopción de duros ajustes económicos. Incluso se ha configurado un enfoque socioeconómico en los estudios del populismo, donde éste se articula profundamente con las economías neoliberales. Como hemos ya mencionado en el caso de la escritora norteamericana Wendy Brown, en su obra sobre lo que denomina la secreta revolución del neoliberalismo. La economía populista, en su forma más generalizada, apela a un programa político que se estima irresponsable porque implica una redistribución de la riqueza y del gasto público con fines electorales y que se realiza de manera directa. Generalmente se considera que los populistas gestionan peor la economía que sus rivales de la política tradicional democrática. Y eso ha sido demostrado por un reciente estudio del Instituto de Economía de la Universidad de Kiel en Alemania, que ha analizado más de un siglo de populismo de izquierdas y de derechas en el mundo. Concibiendo al populismo como un movimiento que asegura anteponer los intereses del ciudadano de a pie a los de una élite depredadora, en dicho estudio se analizan una serie de países con gobiernos populistas y donde los resultados económicos fueron desastrosos, como en Italia bajo el gobierno de Silvio Berlusconi, quien fue presidente durante los periodos 1994-95, 2001-2006 y 2008-2011, y cuya tasa de crecimiento económico negativo fue de el menos 14.9% en este largo periodo del 1994 al 2011. O el caso de Argentina, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quienes asumieron la presidencia de ese país en el 2003 y la mantuvieron hasta el 2015. Aquí el decrecimiento de la economía fue del menos 6.6%. Similares situaciones y casos se observaron en los gobiernos populistas de la India, con Indira Gandhi, quien fue presidenta de ese país en los periodos 1966, 1997 y 1980-1984. En este caso, la economía también decreció al 13.3%. O Venezuela, con Hugo Chávez, quien gobernó ese país de 1999 y hasta el 2013, y cuya caída económica alcanzó el menos 12.4%. Lo mismo puede decirse de los gobiernos populistas de Jacob Zuma, quien fue presidente de Sudáfrica durante el periodo 2009-2018, y de Vladimir Mesiar, quien fue presidente de Eslovaquia entre 1990 y 1998, con un decrecimiento del 8%. A pesar de estos pésimos resultados de la economía bajo gobiernos populistas, se estima que actualmente esta concepción ideológica y política gobierna en 15 de las 60 mayores economías del mundo. Entonces, si la explicación del ascenso del populismo no está exclusivamente en los éxitos de la economía, entonces, ¿dónde podríamos encontrar alguna explicación? Además, es muy conocido que el populismo como movimiento político muchas veces ha producido exclusión y racismo, por ejemplo, en el caso del antisemitismo, propugnando por el nacionalismo socialista alemán, y que se inspiraba directamente en los movimientos denominados Volkskitsch o populares, y que inclusive los populismos promueven un tipo de discriminación que se dirige contra ciertas categorías económicas y culturales y que puede dar vida también a un cierto racismo ideológico. Pues bien, una respuesta a estos problemas se localiza en el amplio consenso social que el populismo logra construir justamente
por una distribución de los recursos de tipo clientelar. El Estado siempre estará detrás de los sectores populares, unas veces como patrón y otras como cliente. Esta tesis es coincidente con la idea expresada por Jacob Schrader en su obra Populismos, donde denomina a algunos sectores como los vencidos de la modernización. Tesis según la cual el electorado de los partidos populistas estaría constituida principalmente por personas quienes temen sufrir en el futuro próximo un declive social. Sectores de las clases medias que, ante el temor de una profunda precarización de sus condiciones de vida, se suman irreflexiblemente a las políticas del populismo. Así, importantes sectores interclasistas de la sociedad confluyen en el populismo, apoyando la emergencia de una figura fuerte y carismática que concentra el poder y mantiene una conexión directa con las masas. En cuanto a ideología, el populismo considera que las máximas virtudes públicas residen en el pueblo, que representa a la mayoría de la sociedad y en quien residen las principales tradiciones colectivas. Pero también existen otras interpretaciones que consideran al populismo un estilo de política folclórica, cuyos líderes y partidos se emplean en movilizar a las masas. Según esta interpretación, el populismo alude a una política económica amateur y poco profesional que aspira a maximizar la atención mediática y el respaldo popular, aunque sea carente de toda eficacia económica. Además, saltándose el código de vestimenta y la corrección del lenguaje, los actores populistas pueden presentarse no solo como diferentes y novedosos, sino también como líderes audaces que están del lado del pueblo en oposición a una élite tecnocrática y corrupta. Y de este realismo político nos permite analizar al populismo como una coincidencia tanto con los postulados de la derecha como con las concepciones de la izquierda, de algún tipo muy particular de izquierda, y por lo tanto es realmente pragmático como acción y ecléctico como ideología. Veamos entonces los alcances del concepto pueblo. La categoría de pueblo es muy compleja por la evanescencia de su significado y por la multiplicidad de realidades que es capaz de proyectar. Esta ambigüedad conceptual es típica de las ciencias sociales cuando de encontrar definiciones se trata. Es parte de una preocupación expresada por el politólogo florentino Giovanni Sartori en su obra Democracia y Definiciones, por aquello que definía como el universo de los conceptos ambiguos, que se encontraba también en la definición de populismo. De esta manera, cuando el padre de la ciencia política italiana afirma el poder es legítimo solamente cuando deriva del pueblo, pero diciendo esto no se sabe bien a qué cosa se está haciendo referencia. La pregunta sobre quién es el pueblo puede encontrar muchas respuestas. En los tiempos que corren, por pueblo, sostiene Giovanni Sartori, no se entiende quién es el sujeto políticamente relevante. ¿Todos? ¿La mayoría absoluta? ¿O por el contrario, la mayoría calificada? ¿O simplemente el 51% de quienes toman las decisiones en un sistema democrático? Es en este punto donde encontramos una respuesta a la vaguedad implícita en el concepto pueblo, cuando Giovanni Sartori se pregunta, y nos pregunta también, ¿en qué consiste realmente la soberanía? ¿Por qué es posible identificar distintas definiciones del concepto pueblo? Y en última instancia, ¿quién representa al pueblo? Se hace estas preguntas y responde, ¿todo el mundo? ¿Una gran parte?
un gran número de personas, la clase baja o popular, o la mayor parte del total, quizá la mayor parte expresada en calidad, o el pueblo como clase trabajadora, o como un número indiferenciado de personas, o simplemente el pueblo como la totalidad orgánica del cuerpo social. E intentando despejar este complejo panorama que existe en torno al concepto de pueblo, el politólogo italiano propone una triple perspectiva para analizar al pueblo y nos dice: con la concepción hiperdemocrática del todos, se puede lograr la legitimación de cualquier régimen político, ya que esta acepción puede justificar también el ejercicio tiránico del poder por parte del pueblo. Por su parte, con la interpretación de la mayoría absoluta del pueblo, nos acercamos peligrosamente al límite de ruptura de la regla democrática, ya que si la mayoría ejercita su poder oprimiendo a la minoría, el sistema puede degenerar, ya que el 51% triunfante cuenta por todos y el 49% de los que perdieron no cuentan para nada. Y finalmente, nos dice Sartori, existe una tercera concepción del pueblo que él denomina la concepción de la mayoría calificada o mayoría mesurada, y que permite prever que la mayoría prevalece sobre la minoría, pero cuenta también la minoría. Es decir, se reconoce la capacidad de mando de la mayoría, pero se tutelan al mismo tiempo los derechos de la minoría. Ante esta ambigüedad que contiene implícita el concepto de pueblo, distintos autores como Cas Mudde y Cristóbal Rovira, en su obra Populismo, una breve introducción, afirman que el populismo es fundamentalmente un relato político y parte de un imaginario colectivo que solo dejará de existir cuando no se reclame al pueblo como sujeto político. Por ello, es que el pueblo no existe en sí mismo, sino a través de los relatos que lo describen. El populismo constituye al pueblo como un sujeto colectivo que no existe como entidad autocentrada y responsable de sus actos. Son imaginarios que se utilizan para agrupar colectivos con vistas a dotarles de una identidad que resulta necesaria para la existencia del sistema en su conjunto. Los sujetos colectivos unificados en torno a la idea del pueblo dan vida al todos son uno y al mismo tiempo permite estrategias de exclusión de los otros, así como de cohesión de los nuestros, y también hace posible la agrupación del nosotros y finalmente la agresión hacia ellos. Los sujetos colectivos son, por lo tanto, manejables tanto para acciones positivas como para acciones negativas. Ellos son necesarios en cualquier corporación, localidad y cultura. Pero también son el elemento más fácil de manejar para conducir grupos enteros a la catástrofe colectiva, porque como colectivo se pensaron. No existe un pueblo que habla, sino alguien o algunos, muchos o una minoría que utiliza el nombre del pueblo para bien y para mal. Decir que el pueblo debe tomar el poder es simplemente proclamar que un grupo concreto debe tomar el poder y que otro grupo debe dejar el poder, que unas determinadas élites políticas deben ser sustituidas por otras. Al respecto, el filósofo y sociólogo argentino Emilio de Ippola, en su obra Ideología y Discurso Populista, afirma que, en cuanto a ideología, el populismo sostiene que la única fuente de legitimidad reside en el pueblo. El populismo ha sido definido también como una suerte de romanticismo democrático, en la medida en que el pueblo se proyecta como una entidad suprema, en donde el poder político no puede prescindir del pueblo, tanto en su expresión concreta como en su investidura mítica.
pero el pueblo, desde el inicio de la edad moderna, en que es reclamado como actor, encuentra pronto un competidor que es el público. El grupo hegemónico populista no se expresa en un espacio vacío o ideal, no se dirige al cuerpo social al completo, sino a los que poseen, por educación o riqueza, la capacidad de contrastar el poder de expresar sus opiniones. A quienes, haciendo públicas sus opiniones, se dirigen al público y no al pueblo. Por ello, quizá tenga razón José María Perceval en su obra El populismo, cómo las masas han sido temidas, manipuladas y seducidas, cuando afirma que el espacio de la opinión pública tiende a confundirse con el pueblo y apropiarse de sus funciones. Es el que determina la acción política en la modernidad y este espacio crece continuamente. Es necesario comprender esta división que se produce entre público y pueblo. Todos los movimientos revolucionarios reclamaron romper la barrera del público y de lo público para llegar al pueblo. Además, todos los movimientos totalitarios intentaron convertir al pueblo en público. Las comparaciones entre el cuerpo humano, el que analiza el saber médico, y el cuerpo social, el que analiza el sociólogo o el político, pueden derivar en metáforas peligrosas y biologicistas. Sin embargo, existe una relación clara entre ambas imágenes del cuerpo. Las estructuras reflexivas del discurso médico y las del discurso político son muy parecidas, con consecuencias igualmente perversas si se aplican dogmáticamente a la realidad compleja del espacio, tanto corporal como social. La confusión entre análisis de una situación y diagnóstico es la misma en el científico social que la que lleva al dogmatismo médico ante la enfermedad. En política, esta confusión ha sido la causa de las monstruosidades de los totalitarismos en el siglo XX y ha tenido como consecuencia millones de muertos. Todo esto demuestra que en cada momento la idea de pueblo estructuró estas sociedades y determinó la comprensión de la realidad que experimentaron, las ideas que las hicieron avanzar o las que la llevaron a la catástrofe y el anquilosamiento. Por lo tanto, analizar el populismo desde un punto de vista histórico no es negarlo, sino todo lo contrario. Es recordar, porque la memoria es importante para evitar los errores, que sociedades enteras se estructuraron con el discurso del populismo y que ese discurso animó a muchos grupos y a millones de personas a participar del experimento. Todo esto para que una vez que el populismo llega al poder, su destino es morir de éxito. Todos los estados tienen una fecha iniciática que celebra el momento en que comenzó el mandato del pueblo, y lo hicieron porque se oponían al poder del pasado de un antiguo régimen, pero también el populismo termina convirtiéndose en un régimen del pasado. Bajo estas consideraciones políticas e ideológicas, y aunque es posible identificar que el populismo se desarrolló paulatinamente en distintas partes del mundo, desde Asia hasta África y Oceanía, sin embargo, a lo largo de la primera parte del siglo XX, el populismo se presentó como un fenómeno típicamente latinoamericano. Incluso, muchos autores, al hacer referencia al populismo, siempre lo asociaron a un fenómeno típico de esta región del planeta, directamente vinculado a la personalidad carismática de un líder. Veamos esto brevemente a continuación. En la región latinoamericana encontramos una amplia gama de manifestaciones del populismo, el cual, retomando nuevamente al escritor mexicano Enrique Krause, tiene las siguientes características. El populismo exalta al líder carismático. El populismo no solo usa y abusa de la palabra, sino que también se apodera de ella. El populismo fabrica la verdad.
El populismo utiliza de modo discrecional los fondos públicos. El populista reparte directamente la riqueza. El populista alienta el odio de clases. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El populismo ataca por sistema al enemigo exterior. El populista desprecia el orden legal y el populismo mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones y las libertades de la democracia. Por esta multiplicidad de características es que se considera que el populismo es todavía hoy un fenómeno que suscita amplias e intensas discusiones, tanto que algunos autores como Loris Sanata, en su obra Populismo, un estilo político para América Latina, han llegado a definirlo literalmente como un estilo político típicamente latinoamericano. Otras interpretaciones, como la de Peter Drake en su obra Requiem para el populismo, consideraba al populismo un estilo político del pasado y planteaba, por lo tanto, que había llegado el momento incluso de reentonar un requiem por el populismo. La realidad es que las interpretaciones hasta ahora propuestas muestran profundas divergencias y muy frecuentemente aparecen como generalizaciones de pocos casos nacionales que indebidamente son postulados como tipos ideales del populismo latinoamericano. De esta forma ocurre que la categoría asume una valencia tan amplia que es aplicada a casos que son entre sí totalmente diversos. Para complicar las definiciones, se reconoce también la existencia de un populismo de derecha y otro de izquierda, un populismo marcadamente autoritario y otro con pretensiones democráticas. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron distintas modalidades de populismo en América Latina, producto en gran medida de la depresión económica de los años 30. La expresión política de estos profundos cambios socioeconómicos llevó a la creación de alianzas populistas de carácter multiclasista en distintos países de la región. Tomando en consideración la obra de Octavio Ianni titulada La formación del Estado populista en América Latina, encontramos que nos ofrece ejemplos muy conocidos como el de Getúlio Vargas y su Estado Novo en Brasil de 1930. Recordemos que después de apoyarse en los militares, Getúlio Vargas promulgó una nueva constitución entre 1933 y 1934. El año siguiente enfrentó una insurrección que permitió al caudillo investirse con nuevos poderes para reprimir a los disidentes. En 1937 reformó de nueva cuenta a la Constitución para crear un Estado nuevo, es decir, un híbrido legal que combinaba elementos del Portugal dictatorial bajo Salazar y de la Italia fascista de Mussolini. Su Estado Nuevo buscaba integrar un aparato estatal fuertemente centralizado a través del cual el desarrollo económico y el cambio político y organizativo serían posibles. Aprovechando el contexto internacional de guerra, Getúlio Vargas permaneció en el poder y esta parece ser una característica constante de los populismos de 1930 hasta 1945. Otro ejemplo lo ofrece el aprismo en Perú a partir de 1930, estudiado por Cándido Méndez en su obra Después del populismo. Esta modalidad que se desarrolló en Perú, en ella el populismo manifiesta su pretensión de salvar a la nación a través de la movilización plebeya y campesina en apoyo del izquierdista Aya de la Torre. Otro ejemplo que se cita frecuentemente en la literatura especializada lo representa el cardenismo en México, sobre todo durante el periodo de 1934 a 1940.
que movilizó y organizó en estructuras corporativas a las masas populares a través de un partido político hegemónico y representando así otro caso de populismo en donde se diseñó una estrategia para incorporar a las clases desposeídas de la misma manera que en el caso del populismo brasileño y argentino a la organización. Y esta incorporación a la organización en el caso de Lázaro Cárdenas se expresó en el Partido de la Revolución Mexicana y con una estructura corporativa y clientelar donde de un lado estaban los campesinos, de otro los obreros, los militares y un sector más llamado popular en una estructura organizativa que los representaba y los mantenía al mismo tiempo divididos. Recordemos que Cárdenas creó el ejido como una forma de propiedad agrícola que tenía la ventaja de ser una especie de tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. El radicalismo de la política cardenista tuvo una de sus máximas expresiones en la expropiación petrolera de 1938, que contribuyó sin duda a consagrar el carisma y el liderazgo del caudillo militar. Y otro ejemplo más en este mismo periodo, nos dicen los autores, es el justicialismo en Argentina, bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, que inicia en 1946 como un movimiento eminentemente urbano y obrero. El populismo peronista estableció una jerarquía de acuerdo con los grupos sociales, en cuyo vértice se encontraba el Estado, con un papel de árbitro final del conflicto de clases. A través de una reforma constitucional, Juan Domingo Perón fue reelegido nuevamente presidente en 1951, permaneciendo el cargo de 1946 hasta 1955. El general Juan Domingo Perón atestiguó directamente el ascenso del fascismo italiano y manifestaba abiertamente su admiración a Mussolini, al grado de querer, como él mismo afirmaba insistentemente, erigirle un monumento en cada esquina. Otro ejemplo del populismo latinoamericano lo representan los casos de Velasco Ibarra en el Ecuador, quien con los mismos métodos usados por otros regímenes populistas se reeligió 5 veces en la presidencia de Ecuador a intervalos entre 1934 y 1972. ¿Y qué decir de Venezuela, donde el populismo se desarrolló originalmente a través del denominado Partido de Acción Democrática durante 1945 y 1948 con Rómulo Betancourt, y que encontraría, como veremos más adelante, desarrollos posteriores con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Y por último, el ejemplo del populismo en este periodo de la región latinoamericana está representado por el desarrollo del movimiento nacional revolucionario en Bolivia a partir de la revolución de 1954, que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro. Es un ejemplo más del populismo. El populismo latinoamericano, por lo tanto, y a la luz de los ejemplos que hemos citado, apela a la composición de la estructura social y a la naturaleza de las transformaciones económicas típicas de una época de rápida modernización, caracterizada por una acelerada diversificación social y por el ingreso prepotente de las masas en la vida política. Un aspecto central del populismo en la región latinoamericana es justamente la formación en el cuerpo social de masas disponibles para la movilización política. Una movilización que, como sostiene el ya mencionado Gino Germani, a pesar de la presencia de líderes demagógicos y autoritarios, representa un efectivo canal de integración del pueblo a la vida nacional y en no pocos casos una concreta adquisición de derechos sociales para el mismo pueblo.
Esta peculiar naturaleza de la modernización latinoamericana produjo el carácter dependiente de la integración a la economía internacional y a la formación al interior de los estados de la región de un conjunto de estructuras sociales y de alianzas de clase que hicieron posibles los populismos. Los elementos comunes del fenómeno populista en América Latina estarán representados por los siguientes aspectos: la promoción de la industrialización, el rol intervencionista y centralizador del Estado, el discurso político articulado en torno a la redistribución de la riqueza en favor de los grupos populares, el desarrollo de una ideología nacionalista y antiimperialista, la creación de movimientos políticos sociales nacionales y populares de carácter interclasista por su composición y vocación, y por la incorporación de la clase obrera a la vida nacional a través de políticas sociales favorables a la sindicalización corporativa y el clientelismo político, como bien sostiene el profesor y politólogo turinés Luigi Graziano en su obra Clientelismo y Sistema Político. En lo económico, el populismo aparece así como una fase de la modernización dependiente caracterizada por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, mientras que en lo político, los populismos latinoamericanos pretenden poseer el monopolio de la representación de la nación y por lo tanto su desarrollo acontece a partir de una negación del pluralismo. Veamos esto brevemente. De acuerdo con el estudioso Pierre Rosanvallon, en su obra El siglo del populismo, el ejercicio patrimonialista y clientelar del poder político se dirige a recompensar a los seguidores que son fieles y a castigar el disenso. De esta manera, afirma la existencia de 5 elementos distintivos de la cultura populista. El primero, una concepción del pueblo. El segundo, una teoría populista de la democracia. El tercero, una modalidad de la representación política. El cuarto, una filosofía y una política de la economía. Y el quinto, un régimen que despierta pasiones y emociones. La concepción del pueblo se funda en la distinción entre ellos y nosotros y desarrolla una tensión entre el pueblo, cuerpo cívico, y el pueblo como cuerpo social. La teoría populista de la democracia se apoya por su lado en 3 elementos: la preferencia otorgada a la democracia directa, que es ilustrada por la sacralización del referéndum y las consultas populares; la visión polarizada e hiperelectoralista de la soberanía del pueblo, que rechaza a los cuerpos intermedios y se propone domesticar a las instituciones de carácter no electoral, como los tribunales constitucionales y las autoridades independientes; la aprehensión de la voluntad general en cuanto susceptible de expresarse de manera espontánea. En lo que atañe a la concepción populista de la representación, se vincula a la preeminencia otorgada a la figura de un hombre-pueblo con capacidad sensible de encarnación destinada a remediar el estado de mala representación existente. El nacional proteccionismo también es un elemento constitutivo de la ideología populista que se articula con la movilización de un conjunto de pasiones y emociones cuya importancia es reconocida y teorizada, toda vez que el populismo ha sido pionero en reconocer y utilizar el rol de los afectos en la política, yendo mucho más allá de las recetas tradicionales de la seducción. A pesar de esta aparente contradicción entre sentimiento y realidad, el populismo se presentó nuevamente durante los últimos años en la escena latinoamericana, con Abdalá Bucaram en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela y Hugo Banzer en Bolivia. Y más recientemente, el populismo se presenta de nuevo en la escena política latinoamericana con Jair Bolsonaro en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Andrés Manuel López Obrador en México. Actualmente también existen gobiernos populistas en Rusia, Estados Unidos, Turquía, Grecia,
Filipinas, Hungría, Polonia e Italia. El papel de la figura del líder carismático y caudillista de la política vertical de los populismos ha sido y continúa a ser muy importante. El líder establece una relación con las masas que trasciende cualquier forma de intermediación institucional para dar vida a una democracia plebiscitaria y directa, que se funda en una liturgia política protorreligiosa que promueve la socialización autoritaria del pueblo. El populismo se presenta así como un fenómeno conjuntamente incluyente e intolerante. Actualmente se desarrolla como un fenómeno contradictorio en donde aparece un nuevo populismo, o si se quiere, un post-populismo, ya no articulado en torno a los contenidos populares de antaño, sino más bien a una política neoliberal, que es el exacto opuesto de las políticas populistas, con características como privatizaciones, apertura de mercados, desregulación de la vida económica y una profunda reducción del aparato estatal y de sus funciones. El populismo regresa con fuerza en el lenguaje de los políticos con tintes de demagogia, mesianismo y nuevas esperanzas. Observamos desarrollarse también una especie de populismo tecnocrático y antiliberal. Hemos dicho que el populismo se contrapone fundamentalmente a la democracia liberal y no a otros modelos de democracia, sobre todo las de tipo plebiscitario. Esto queda claro en los trabajos teóricos del politólogo argentino Ernesto Laclau, en su obra Política e ideología en la teoría marxista, capitalismo, fascismo y populismo, y más recientemente también en los de su esposa, la politóloga belga Chantal Mouffe, para quienes el populismo no es solo la esencia de la política, sino también una fuerza emancipadora. En este enfoque, el populismo aparece como orientado a resolver un problema generado por la democracia liberal, proponiendo como solución una democracia radical, porque, según esto, el populismo puede contribuir a lograr la democracia radical al reintroducir el conflicto en la política y fomentar la movilización de los sectores excluidos de la sociedad con el objetivo de modificar el statu quo. Muchas reformas políticas han reducido las dimensiones y la capacidad de intervención del Estado. Sin embargo, la estructura institucional e incluso la cultura política han permitido la revitalización de un populismo de nuevo tipo que se caracteriza por la evidente concentración del poder de los gobernantes frente a los partidos políticos. Es la nueva voluntad popular expresada democráticamente a través del voto que los líderes invocan incesantemente para crear instituciones que les permitan el manejo discrecional de los recursos económicos y políticos con el objetivo de cultivar un tipo de consenso social en torno a sus estrategias. El Poder Ejecutivo establece un contacto directo con el pueblo, evitando las intermediaciones de las organizaciones políticas tradicionales. El nuevo populismo proyecta un discurso ideológico orientado a la reconstrucción de la unidad orgánica de la sociedad sobre la base de la desideologización y de la despolitización de los nuevos actores. Con el objetivo de un mayor control político, se dirigen la mayoría de sus propuestas para revisar o cambiar a la medida las constituciones políticas de la región latinoamericana, una práctica que los populistas nunca han abandonado. Así sucedió históricamente en Venezuela y está sucediendo en otros países, incluido México, en donde se inicia a discutir sobre la conveniencia de una nueva constitución. El nuevo populismo concibe a la vida política como un juego de suma cero, dominado por la lógica amigo-enemigo y por trasladar mecánicamente a la política las categorías morales de condena o absolución. Las transformaciones del populismo en el siglo XXI se llevan a cabo a través del declive de los partidos como piedra angular de los sistemas políticos.
La estructura organizativa e ideológica de los partidos está en crisis e inicia a ser sustituida con nuevas formas organizativas de tipo personal y mediático. Los partidos, o al menos una parte de ellos, son reemplazados por máquinas personales al servicio del líder político en una lógica transversal que involucra tanto a la derecha como a la izquierda. Los partidos personales que caracterizan al nuevo populismo tienen en común el peso determinante de un jefe carismático en el cual los diferentes grupos sociales se reconocen y cuya imagen es monopolio de los medios masivos de comunicación. El vínculo entre el líder y la masa no se articula a través de las identidades colectivas como solía ocurrir, sino a través de una amalgama de intereses particulares, configurando lo que se ha denominado recientemente el capitalismo de los amigos. La lógica de la acción de grupo organizada y orientada a un fin explícito está siendo sustituida por estrategias carismáticas que buscan ventajas inmediatas, acciones de coyuntura o la movilización de las masas dictada por la adhesión a nuevos ídolos. El líder carismático y caudillista produce una política vertical hacia el pueblo. Establece una relación con las masas que trasciende cualquier intermediación institucional. Democracia plebiscitaria y directa convertida en liturgia política religiosa que promueve la socialización autoritaria del pueblo. Invocan la nueva voluntad popular expresada a través del voto para un manejo discrecional de los recursos del poder para construir un amplio consenso social. La vida política para el populismo es un juego de suma cero, dominado por la lógica de la confrontación que traslada mecánicamente al ámbito político categorías de la vida moral. Por esto, la pretensión de crear sus propias constituciones morales o códigos de comportamiento. En este sentido, es posible formular la hipótesis de que actualmente estamos asistiendo, para decirlo beberianamente, al retorno del poder patrimonial y carismático en sustitución del poder legal y racional sobre el cual se establecieron, para bien y para mal, los sistemas democráticos. Por último, quisiera hacer referencia a las teorizaciones más recientes sobre el populismo, como la que propone la politóloga italiana Nadia Urbinati en su libro Yo, el pueblo, o de cómo el populismo transforma a la democracia, en donde la autora afirma: el populismo es un proceso político orientado a la conquista del poder. Es el resultado de una transformación de los tres pilares sobre los cuales se sostiene la democracia moderna, es decir, el pueblo, el principio de mayoría y la representación política. El populismo es una nueva forma de gobierno representativo, pero una forma desfigurada que se sitúa dentro de la categoría de la deformación política. Y es una deformación política porque hablar de democracia populista es hablar de una forma de gobierno basada en dos factores. De un lado, en una relación directa entre el líder y las masas que deja al margen a las instituciones, y del otro, en la definición de sus adversarios, que son los obstáculos de esta relación entre el pueblo y el líder. Es decir, los cuerpos intermedios, la opinión pública, los partidos políticos democráticos, los medios de comunicación, los sistemas institucionales de monitoreo y control del poder que son independientes del consenso político directo. En síntesis, todas aquellas instituciones que resultan fundamentales para el desarrollo de la democracia. Para concluir, sostengo que los populistas desean reemplazar a la democracia de los partidos con un sistema populista, y esto no lo podemos permitir, porque una vez que el populismo ha consolidado su mayoría mediante el uso desprejuiciado de los medios y de los procedimientos puestos a su disposición por parte de la democracia de los partidos, utiliza esta misma mayoría
y estos mismos instrumentos, medios y procedimientos para combatir a las instituciones democráticas. El populismo busca ocupar el espacio del poder constituyente para promover un esquema de unificación y homologación de la sociedad y de la política que se contrapone al pluralismo. En una palabra, el populismo hace a la democracia mucho menos democrática, y aquí es donde radica el peligro. Te agradezco tu compañía durante esta serie de programas de Razones de la Democracia. Nos vemos muy pronto.